Lucas capítulo 20, versículo 19 al versículo 47. El tema del día de hoy es cuestiones irrelevantes. No es un secreto que hoy en día en el ámbito cristiano todo es pelea y pelea, ¿sí? O sea, yo tengo la razón, no es que mi doctrina es la mejor, no es que mi enseñanza es la mejor, y mucha gente lo piensa de esa manera y suponen que eso es lo mejor para ellos. Otros no se quedan ahí, llegan al extremo de insultar a aquellos que no profesan la misma idea. Y tristemente es una moda que ha crecido con mucha relevancia dentro del cristianismo. Mucha gente ha abrazado este tipo de conductas y hoy en día tú ves internet lleno de debates. Que si los dones, que si las lenguas, que como yo soy reformado no puedo decir 3 veces Espíritu Santo, que si soy pentecostal soy un endemoniado por el diablo porque Dios nunca exigió danzas. Y son cosas que en primera, claro que danzar está bien, claro que alabar está bien, claro que los dones siguen vigentes porque este libro lo dice, pero en lugar de que se quedara simplemente como algo intrascendente, sino que todos debemos de fijar nuestra vida en la gloria de Dios, y absolutamente todo, desde los dones, desde las manifestaciones del Espíritu Santo, es para la gloria de Dios. Hay gente que no lo entiende así. Mucha gente entendió que ser cristiano es empezarse a pelear con los demás porque no saben Biblia y porque su doctrina es la mejor. Y no es así. En este pasaje que a continuación vamos a observar, veremos cómo distintos grupos religiosos le hicieron preguntas absurdas a Cristo. Y eran absurdas porque no tenían ninguna trascendencia. Pero el mismo Señor Jesucristo se los contestó en base a la Escritura. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano, y en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen juntos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios. ¿Nos es lícito dar el tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen? Y respondieron: de César. Entonces él les dijo: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron sorprenderle en práctica, en palabra alguna, delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver la resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó su esposa y murió sin hijos, y lo tomó y el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer en la resurrección. ¿De cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que han de resucitar, aún Moisés los enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Bien has dicho. Y no saben preguntarle más: ¿de quién es hijo el Cristo? Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guárdense de los escribas que gustan de andar en ropas largas y aman las salutaciones y los primeros lugares en las sillas en las sinagogas y los primeros casas en las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.
Primer pregunta absurda que se le hizo al Señor Jesucristo. ¿Es lícito dar tributo al César? Bueno, ¿nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos? No, hay quien dirá no, porque el gobierno no lo estipuló Dios y por lo tanto yo puedo vivir sin cumplir con el gobierno. Es la misma gente que inventa que no te debes de congregar porque las iglesias ya están llenas del enemigo, entonces ya no me tengo que congregar, con que me quede en mi casita viendo a mi pastor YouTube y de vez en cuando pongo unas alabanzas con eso, pero congregarme pues no. ¿Por qué? Porque ya todas las iglesias ya están mal y ninguna iglesia me llena. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que nunca dejándose de congregar, como muchos tienen por costumbre. Sin embargo, realmente no acatamos la orden verdadera. Entonces, cuando Cristo se les ha expuesto se les este cuestionamiento, Él contesta muy claramente, pues, nosotros tenemos como cristianos, como ustedes tienen una orden civil, tienen que cumplir como ciudadanos, entonces cumplan con ciudadanos y cumplan con Dios. Porque ellos esperaban que Él dijera, no, pues es que, no, claro que no hay que darle su dinero al César. De ninguna manera fue la respuesta de Cristo. Tampoco la respuesta de Cristo fue, no, pues cumplan con César y olvídense de Dios. No, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que uno debe de tomar, es decir, que no debes de tomar una postura religiosa absurda como la que ese grupo tomó y la que hoy en día tanta gente toma, sino que debes de tomar la postura verdadera de la Biblia, porque tanta gente dice que siguen a la Biblia y no es cierto, siguen lo que les conviene de la Biblia. Acuérdense que la Biblia no es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la Biblia es todo el consejo de Dios. Entonces la Biblia claramente esclarece que tenemos obligaciones civiles dependiendo del país y en el gobierno donde vivas. Y tenemos que cumplir, así lo dice Romanos. También tenemos que cumplir con Dios. Como bien recuerdo que una vez me pusieron ese ejemplo cuando estuve hace como 12 años a punto de bautizarme. ¿Tú vas a dejar de ir a la escuela por venir a la iglesia? Y te pones a pensar, bueno, es que tal vez la escuela, bueno, es que tal vez la iglesia. La realidad es que nunca Dios te pide eso. Por eso dice también Salomón que para todo hay tiempo. Entonces tenemos que cumplir con el gobierno y con Dios. Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Cumple con el gobierno y cumple con Dios. No te compliques la existencia. Aún así, esta respuesta perfecta la convirtieron en una acusación en Lucas 23:2. Cuando acusan a Jesús de prohibir pagar impuestos. Y él nunca dijo eso. Él nunca dijo que no pagaran, Jesucristo claramente nunca les dijo no paguen impuestos. Él les dijo, páguenle. Paguen sus impuestos, den sus ofrendas. Cumplan con su gobierno, cumplan con Dios. Esa es la primera respuesta a una pregunta completamente absurda. Porque pues, si no te gusta cumplir con el gobierno, pues no te quejes cuando después vengan por ti el SAT o cuando te estén quitando tu casa o así. Porque hay gente que no quiere hacer nada por su vida, pero piensan que la respuesta es mágica, que Dios es magia. Y no es así. Grave error también. La segunda pregunta es algo que por muchos comentaristas se le ha dicho la pregunta ridícula, porque tristemente sí era muy ridícula. Los saduceos eran un grupo que negaban la resurrección, entonces ellos hacían esta pregunta que acabamos de leer, que si un hombre casado moría sin hijos, su hermano tenía que embarazarla y continuar. Entonces dijeron, bueno, a esta mujer la han tenido 7 hombres, pues al final ¿quién la va a tener? Y se quedaban, híjole, es que ya ves, entonces no hay resurrección, decían ellos. Pero Jesús le muestra que la vida en la resurrección es muy diferente a esta vida. No es una simple continuación de este mundo, sino que es una vida en la que va a haber un orden completamente distinto. David cuando muere uno de sus hijos, el hijo que tuvo con Betsabé, dice lo siguiente, yo no iré a él, pero él vendrá a mí. Entonces David sabía que de alguna manera él iba a volver a estar con su hijo. Esa es la esperanza que tiene mucha gente de volver otra vez a estar con sus seres queridos. Entonces, ¿habrá mucha gente en el cielo?
que allá va a encontrarse con su esposo, con su esposa, y van a estar ahora sí felices por siempre. Es lo que Jesús está esclareciendo aquí. ¿Quién de los 7 se iba a quedar con la hermana? Pues eso solamente es el amor y la persona. ¿Con quién se queda? Pues con la persona con la que amó, con la persona en la que todos estén, porque Isaías dice que los recuerdos no vendrán. Pero cuando dice los recuerdos no vendrán, lo que la palabra en hebreo está diciendo es que las cosas antiguas, los malos recuerdos jamás, van a ser como si nunca hubieran existido. Cuando sufriste el divorcio de tus papás, cuando tu esposo estaba de malas, en fin, esas cosas no las vas a recordar tú. Solamente vas a recordar lo bueno. Y estará, en el caso de la mujer estará con la persona con la que más amó. Porque esa es la realidad. Que un día nos vamos a encontrar con nuestra gente que amamos. Que allá, a él mismo lo dice, allá están vivos. Por eso Jesucristo apela al pasaje de Éxodo donde la zarza, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob está haciendo referencia a vivos que están allá. Allá van a estar y están esperándonos nuestros seres queridos para estar con ellos. Esa pregunta que era absurda y que mucha gente pues decía, no, si no hay resurrección, con eso Jesucristo les respondió, sí hay resurrección y allá nos están esperando nuestros seres queridos. Un Dios de hombres vivos, Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, ya que ellos hablaron, ya que se les demostró, ya que claramente él les hizo hincapié en que sus preguntas eran absurdas, ridículas, que no tenían ningún fundamento más que su religión, así como hoy en día tanta gente lo único que tiene no es la Biblia, sino lo que dijo tal hombre, lo que dijo tal autor, lo que dijo tal teólogo, y ahí fundamentan su vida. Yo no creo en los dones, porque pues el tal teólogo dijo que yo no, y así. Entonces, Cristo se dispone a hacerle las preguntas. ¿Cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Entonces, cuando los escribas y los fariseos interrogan a Jesús, tratan de hacerlo ver mal o atraparle en sus palabras, pero Jesús hizo lo mismo con sus preguntas a ellos. ¿Realmente saben quién soy? Les estaba preguntando el Señor. Así que decían, citando el Salmo 110, Jesús notó que el rey David llamó al Mesías su Señor. El Mesías, Jesucristo, no solo era el hijo de David, que es un título popular para el Mesías, sino que Cristo también es el Señor de David, como dice en Apocalipsis 22, versículo 16. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guárdense de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones. Estos recibirán mayor condenación. Un maestro judío no se le podía pagar, pero podía recibir regalos por su enseñanza. Aparentemente muchos escribas usaron halagos para obtener grandes regalos de aquellos que menos tenían. Y ellos enseñaban que el mejor acto que alguien podría hacer es darle dinero a tu maestro. Hoy en día tanta gente que hace, todo lo hace por dinero. Si no me pagan buena lana, yo no predico. Así mucha gente. Y por pretexto hacen largas oraciones. Los escribas pensaban que eran más espirituales por sus largas oraciones. G. Campbell Morgan correctamente dijo que cuando un hombre está lejos de su esposa y su viaje es corto, sus cartas son cortas. Pero entre más lejos esté de su esposa, más largas se vuelven las cartas. Algunas personas, decía él, deben de estar un poquito lejos de Dios, porque sus oraciones son muy largas. Y eso no quiere decir que orar mucho tiempo esté mal, pero tristemente este tipo de oraciones largas, llenas de tantas cosas, este tipo de oraciones que no son de corazón, son oraciones que tienden a venir muchas veces de personas hipócritas. Y para que me oigan, y eso de ninguna manera quiere decir que aquellos que oren mucho tiempo está mal. Porque una cosa es, como dicen, estar mucho tiempo con una persona que tú amas y que conoces. Y otra cosa es estar queriéndote ganar el favor de alguien. Y por lo tanto, es que no has entendido que tú ya tienes el favor de Dios.
o posiblemente no lo tengas y por eso haces ese tipo de comportamientos. Estas oraciones tristemente nunca vienen de personas necesitadas, sino de personas que creen que a través de sus obras, a través de sus oraciones van a ganarse el favor de Dios. Los escribas representan un contraste completo a la imagen de cómo debe vivir un discípulo. Como siervo, como un niño que lleva una cruz, Jesús dijo que debemos notar lo que hacen para no ser como ellos. Los escribas eran expertos en proyectar una imagen religiosa, pero una imagen religiosa ante los hombres no es lo que Dios busca en nosotros. Dios está preocupado por tu realidad, no por tu religiosidad. Yo espero, hermano, que el día de hoy, mi amigo, tú no creas que la religión te va a salvar, porque la religión no te va a salvar. Y también espero plenamente que entiendas que por eso ninguna religión te puede salvar. Y que el cristianismo, aunque mucha gente lo ha convertido en una religión y en un negocio, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es seguir el camino de Dios por medio del Señor Jesucristo. Ese es el cristianismo. No se te invita a ninguna religión, no se te invita a ningún grupo, se te invita y se te hace el llamado a que tu corazón venga hacia el Señor Jesucristo, a que te rindas ante el Señor Jesucristo y a que el día de hoy, por favor, ya dejes de pensar que la religión te va a salvar y que esos comportamientos religiosos que adoptamos de ninguna manera nos pueden conceder la salvación. Todo es por gracia, la gracia de aquel que dio su vida por ti. Dios te bendiga, que tengas buena tarde.